Bueno, continuando con la clase, hasta ahora venimos trabajando toda la parte izquierda del árbol, donde vimos plaquetas, formación de plaquetas, glóbulos rojos, neutrófilos, no vimos monocitos, pero están por ahí, eosinófilos, basófilos y mastocitos. Y nos está quedando la última rama, que parece la más corta, pero tiene sus complicaciones y parece también de pocas células. En realidad son dos tipos celulares, los linfocitos B, que se convierten finalmente en células plasmáticas, eventualmente, y las células T o linfocitos T, que también llamarlos de esa manera es un resumen muy grande, porque hay muchos tipos, especialmente de linfocitos T, que hacen cosas completamente diferentes o que son poblaciones completamente diferentes, pero todas tienen una característica, tienen un receptor de célula T o TCA, así como los linfocitos B tienen un receptor de linfocitos B o típico de linfocitos B o BCR, y que vamos a ir viendo en la próxima clase. Esta rama linfoide, la habíamos visto todo lo mieloide, esta es la rama linfoide. ¿Por qué? Porque viene de una célula madre linfoide. Una de las primeras divisiones de la célula madre de la médula ósea nos daba la célula que va a dar el linaje mieloide, que es lo que estuvimos trabajando, pero si esa célula progenitora, esa célula madre, genera una célula madre o progenitora que se encuentra en un ambiente con estos factores de crecimiento, fíjense que SCF, FL, interleuquina 7, están también de este lado. Algunos de los dos primeros se repiten, pero dependiendo si hay interleuquina 7 y esta célula madre se encuentra en ese ambiente, se va a convertir o va a tomar el camino de ser una célula madre o progenitora de la estirpe linfoide, que finalmente va a generar linfocitos B y T. Y ahí no está en esa rama, que también están otro tipo de linfocitos, que no tienen receptores ni B ni T, que se llaman natural killers o linfocitos NK, que son muy parecidos a los dos anteriores, aunque tienen otras funciones. Y como no tienen, se llaman NK porque no tienen ni receptor T ni receptor B, pero son exactamente iguales en forma, no en función, a los linfocitos T y B. ¿Cuáles son las funciones de esta célula? Así, a muy grandes rasgos. Todos los linfocitos son células del sistema inmune que actúan específicamente frente a un antígeno. Al contrario de los granulocitos, o sea, los neutrófilos, los macrófagos, eosinófilos y basófilos, que actuaban frente a bacterias, hongos, parásitos, y estamos hablando de como una generalidad. Los linfocitos, solo actúan frente a un antígeno específico. Recuerden que un antígeno era una porción de una molécula particular. Por ejemplo, un fragmento de proteína que se encuentra en un virus determinado. Por ejemplo, no sé, el virus de la papera tiene un montón de proteínas. Hay linfocitos que reconocen fragmentos específicos de cada una de esas proteínas que solamente están en el virus de la papera. Por lo tanto, hay linfocitos que se activan y funcionan contra el virus de la papera o contra, no sé, el COVID, por ejemplo. Todo lo que se está tratando de hacer con las vacunas es que el cuerpo encuentre, vea una proteína extraña, que es la proteína S del virus, del COVID, la procese, se la muestra a los linfocitos T, y los linfocitos T y B reconozcan solamente a esa proteína o esa parte de la proteína del virus y se armen y tengan su función, digamos, hagan algo. O sea, el linfocito B genera anticuerpo, o el linfocito T matar a la célula que está enfrente o la que está infectada.
sea, los linfocitos T reconocen el antígeno particularmente, y ahí sufren varias transformaciones hasta convertirse en plasmocitos, que son células específicas productores de anticuerpos. Tanto los B como los T, y un poco menos los NK, tienen la capacidad de dividirse. A diferencia del resto de las células que estuvimos viendo hasta ahora, que ya eran células diferenciadas y que cumplían una función, pero no se podían dividir. Estos linfocitos sí tienen la capacidad de dividirse. Una cosa temprana que pasa cuando reconocen un antígeno con unas ciertas señales es que empiezan a dividirse, a multiplicarse clonalmente, es decir, a dividirse clones y tener muchos, a partir de una sola célula, tener muchos linfocitos iguales que en pocos días se convierten en una célula funcional final, por ejemplo, el linfocito B en plasmocito, productor de anticuerpos, que ya no se puede dividir, que toma la decisión de producir anticuerpos y no se divide más. Lo mismo pasa con el linfocito T. El linfocito T, cuando reconoce su antígeno sobre una célula, se activan y, dependiendo del tipo de linfocito T, pueden tener una función directa, se activan, empiezan a dividirse, se multiplican, y después de unos días empiezan a tener una función. Se arman y eventualmente o matan la célula que tiene el anticuerpo, el antígeno arriba, que presenta el antígeno, o se van y se mueven dentro del sistema inmune para hacer otras funciones, por ejemplo, para colaborar a que los linfocitos B puedan terminar convirtiéndose en plasmocitos si se encuentran con el linfocito B que también reconoce el mismo antígeno. Entonces, por eso existen distintos tipos de linfocitos T. Hay dos tipos al menos, hay muchos más, hay como 17 tipos de linfocitos T diferentes, pero los más importantes son los TH, los T citotóxicos y los T regulatorios, estos tres grupos. Los TH, H de helper en inglés, que es colaborador. Hay dos tipos de linfocitos que son colaboradores y sirven para ayudar a otras células o a modificar, sí, ayudar a otras células a que generen una respuesta acorde al antígeno que se encontraron. El T citotóxico es un linfocito que es funcional. Ese linfocito funcional final significa que es un linfocito que se arma, tiene vesículas que van y tocan a la célula que presenta el antígeno y la matan. De manera muy específica, solamente matan a esa célula y no a la de al lado. Por ejemplo, es muy útil, la mayoría de los virus se replican e infectan las células, por ejemplo, no sé, del sistema respiratorio, infectan una célula y se replican adentro de esa célula. En principio, el sistema inmune no la vería, no ve el virus, porque el virus está replicándose adentro de una célula propia, por lo tanto está cubierto, digamos, está escondido adentro de la célula mientras va aumentando su número. Sin embargo, algunas pequeñas proteínas del virus, partes de la proteína del virus, aparecen en la superficie de la célula infectada, que puede ser reconocida por un linfocito T, y si es un T citotóxico, se da cuenta que tiene que matar a esa célula porque adentro tiene algo raro. También sirve, por ejemplo, para células tumorales. Si una célula de repente empieza a tener una expresión de genes que son extraños, se está malignizando, y eso pasa habitualmente. Imagínense, tenemos trillones de células en el cuerpo, y hay millones de células que se están dividiendo constantemente para reponer las que se van muriendo. Puede ser que haya una mutación, que haya algo extraño, y alguna de esas millones de células de repente empieza a tener un comportamiento extraño. Extraño no significa que es tumoral o que va a dar cáncer, sino que empieza a tener alguna expresión de algún gen o alguna proteína que eventualmente podría generar una patología. Esa expresión extraña en un lugar que no corresponde, la ve el T citotóxico y va y mata a esa célula, evitando, hace como se llama inmunovigilancia, evitando de que las células que tienen
mutaciones o expresión extraña de proteínas, proliferen. Es otro nivel de control. Y finalmente los T regulatorios son linfocitos T que sirven para frenar la respuesta inmune. Muchas veces se necesita que una respuesta inmune se frene. El lugar más común es, por ejemplo, aumentan los linfocitos T regulatorios a las 24 o 48 horas después de la ovulación en las mujeres. Aumentan los linfocitos T regulatorios en la pared del útero. ¿Por qué? Porque eventualmente, supongamos que justo ocurrió una fecundación y tiene que implantarse el nuevo embrión. ¿Para qué sirve el sistema inmune? Hasta un paréntesis, sirve para eliminar cualquier cuerpo extraño. Un embrión, un grupo de células tratando de implantarse en la pared del útero, es literalmente un cuerpo extraño. Es un alien, es una cosa que no tiene nada que ver con el cuerpo de la persona gestante. No tiene nada que ver con el cuerpo de la persona gestante. Es otro individuo. Si fuera un trasplante, lo rechazaría automáticamente. Sin embargo, esto está bastante regulado, de manera de que luego de la ovulación, la evolución hizo que los linfocitos T regulatorios se acumulen en las paredes del útero, y eventualmente, si algún linfocito reconoce a las células implantándose del embrión, se active como para eliminarlos como algo raro, los T regulatorios frenan esa respuesta inmune y hacen que en ese momento no exista inmunidad para ese lugar, permitiendo que se implante el embrión. Y por eso al principio las mujeres, las personas gestantes, tienen un poco bajan los primeros meses, bajan su capacidad inmunológica, y eventualmente se engripan, están un poco más inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque hay muchos, si la gestación continúa, hay muchos T regulatorios dando vueltas para evitar que el sistema inmune rechace ese embrión, esa masa celular que está invadiendo el tejido. Y el tercer tipo, que son los linfocitos K, son linfocitos que no son tan específicos, por eso actúan más en la inmunidad innata, que es la inmunidad asociada a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos, que también tiene ciertos receptores que se da cuenta si una célula es extraña o presenta proteínas extrañas en su membrana, ya sea por presentar proteínas virales o eventualmente proteínas que podrían ser tumorales. ¿Cuáles son los órganos linfoides donde normalmente encontramos la mayor cantidad o que están relacionados con la generación de este tipo de células? Bueno, tenemos el órgano linfoide primario, es la médula ósea y el timo. La médula ósea, ¿por qué? Y acá todos tendrían que a coro responder, ¿qué pasa en la médula ósea? Escucho. La hematopoiesis. La hematopoiesis. La hematopoiesis se originan todas las células. Exactamente, se originan todas las células. La hematopoiesis es específicamente la generación de los glóbulos rojos. Pero también se originan todas las células sanguíneas. En este caso, todos los linfocitos B y T, la célula madre de todas las células de la sangre, están en la médula ósea. También se llama primario el timo porque los linfocitos T, por eso se llaman T, porque se desarrollan finalmente en el timo, nacen en la médula ósea y luego, bien temprano, migran de la médula ósea, circulan y se acumulan en el timo, donde terminan su maduración. Y los secundarios es el vaso, los ganglios linfáticos,
Hay el tejido linfoide asociado a las mucosas, todo por abajo de las mucosas, ya sea respiratoria, digestiva. Hay lugares específicos donde los linfocitos se acumulan e interaccionan entre sí para estar de alguna manera vigilando. La red de vasos linfáticos es muy importante, es una red que va casi en paralelo al sistema sanguíneo. Es una red, no es circular, no es como el sistema sanguíneo que es totalmente circular, donde hay una bomba que es el corazón que va haciendo fluir la sangre, sino en el sistema linfático son redes que están bastante cercanos al sistema sanguíneo, donde no hay glóbulos rojos, y que se conecta en la carótida, cerca de la carótida, se conecta al sistema sanguíneo, es decir... ¿Puede comprar café allá? A ver, Ojo, pueden se apagar quedó de comer tu mochila. A ver, vamos. Que se conecta al sistema... el sistema linfático es un sistema anexo al sistema sanguíneo que no es circular, es decir, no está bombeando, sino las células pueden, particularmente las células linfoides, pueden migrar desde el tejido hacia el sistema linfático y rápidamente moverse a todo el resto del cuerpo. Médula ósea importante porque es el lugar de origen de todas las células del sistema sanguíneo, incluyendo los linfocitos. Están las células madres. A diferencia de los progenitores mieloides, algunos linfoides pueden migrar, que es lo que le contaba de las células T. ¿Qué más? Esto también lo vimos, vuelvan a recordarlo. Recuerden que habíamos enfocado al principio en las islas de los eritroblastos, es decir, las islas donde se generaban los eritrocitos. El resto de la médula ósea, en el resto de la médula ósea, se están generando particularmente los linfocitos B. Bueno, y los macrófagos, los eosinófilos y los basófilos, pero, y no vamos a encontrar casi linfocitos T o progenitores de linfocitos T porque están en el timo. Dentro de la médula ósea tenemos algunos linfocitos, tenemos la maduración y van sufriendo diferenciación en su forma las células. Una célula progenitora de linfocitos se convierte en un linfoblasto, después en un prolinfocito, en un linfocito pequeño, y luego en un linfocito grande, donde, si uno va siguiendo el camino, recuerden que estos tipos de células, cuando las miramos al microscopio, no podemos distinguir qué va a ser exactamente. Podemos ver que es un linfocito, un linfoblasto, un prolinfocito, puede ser linfocito pequeño o grande, por ciertas características como el tamaño de la célula, la cantidad, la diferencia entre el tamaño del núcleo y de la cromatina, digamos el núcleo del citoplasma, la forma del núcleo, después ese prolinfoblasto se va diferenciando a prolinfocito, disminuye su tamaño, disminuye la relación entre núcleo y cromatina, es decir, va haciéndose, núcleo y citoplasma, perdón, se va haciendo cada vez más chico el citoplasma y más chica la célula en sí, el núcleo va cambiando de color dependiendo de la tinción, se va haciendo cada vez más pequeño, el linfocito pequeño. Ahí vemos la primera diferenciación del linfocito que podemos definir, este linfocito se va a generar y va a ser un linfocito B. Si no se hace el linfocito pequeño, el prolinfocito se queda como linfocito grande. Fíjense que estamos hablando de una pequeña diferencia entre 7 a 18 o de 9 a 12 micrones de diámetro. Cambia el núcleo, también acá hay un poco más de citoplasma, en el linfocito grande. El núcleo también tiene, todo esto que yo se lo estoy contando, con el tiempo lo van a ir probando y viendo en los preparados que van a ir viendo.
vayan recordando cuáles son las características, y en algún momento van a ir a la parte práctica donde los van a ir viendo y van a ir entrenando el ojo para poder distinguir exactamente lo que les estoy diciendo acá. Bueno, si el linfocito se queda más grande y empieza a tener algunos gránulos, ¿qué significa que es un linfocito K? El otro órgano importante es el timo. ¿Qué es el timo? El timo es un órgano que se encuentra justo por debajo del esternón, que está rodeando el esófago, que tiene las funciones más grandes, es más grande al nacer y a medida que va pasando el tiempo se va haciendo cada vez más pequeño, y como a los 25 o 30 años casi queda como un órgano residual, es muy, muy, muy pequeño. O sea que al principio de la vida se van generando la mayoría de los linfocitos T que están dando vuelta. A diferencia de los mieloides, los linfocitos T pueden vivir mucho tiempo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque inclusive algunos viven toda la vida, porque son linfocitos T de memoria. Por ejemplo, la mayoría de nosotros estamos vacunados contra paperas o viruela, y hay una sola vez, la vacunación ocurrió una sola vez en la vida y nunca más. Porque mantenemos células de memoria, linfocitos T de memoria y linfocitos B de memoria, durante toda la vida. Hasta que nos morimos, tenemos esos linfocitos que están listos, que se generaron, se aprendieron a que tienen que atacar apenas aparezca un virus, de la papera o de la viruela, y enseguida van a funcionar. Y duran toda la vida, no se mueren. Otros no, por eso algunas vacunas hay que darlas cada cierto tiempo. Por ejemplo, la antitetánica o la antirrábica también tiene un tiempo. Tiene un periodo de 5 o 10 años. Durante esos 5 o 10 años los linfocitos de memoria se mantienen vivos, y después, si no aparece el virus, se mueren y perdemos esa inmunidad. Necesitamos revacunarnos para mantener de nuevo otros linfocitos. Bueno, el timo, creo que casi todos conocemos qué es el timo. De hecho, el timo, uno va a la carnicería y pide timo de vaca o molleja, básicamente. Las mollejas, bueno, uno de los tipos de molleja y dos tipos de molleja, uno es el timo, exactamente. La mayoría creo que conocemos cuál es, pues la próxima vez que vayan a una carnicería y vean ahí mollejas,